Tenemos el privilegio de entrevistar hoy en Actualidad Local al consultor y periodista Alejandro Sangenis. En un tema hoy, la comunicación. La comunicación, Alejandro, es todo, pero vos estás aplicando con cursos, con seminarios, la comunicación de alto impacto. Un término nuevo, pero sabemos que es muy efectivo y muy importante. Bueno, queríamos que nos cuentes de qué se trata. Como bien vos decís, Tomás, la verdad es un placer acá en San Isidro, sobre todo poder difundir hacia todo el resto del país y Latinoamérica en general, donde estoy dando varios de estos seminarios de comunicación de alto impacto, en el que, como bien dijiste al principio, el ser humano no puede dejar de comunicar. Si algo que es una característica del hombre es comunicar siempre. Lo ves tanto en la política, en la religión, en la sociedad. Entonces, desde mis 30 años de periodista, estuve con grandes líderes comunicacionales a los que pude entrevistar y de quienes pude tomar su modelo de comunicación, como Bill Clinton, Nelson Mandela, el Dalai Lama, Henry Kissinger, también algunos actores y cantantes como los Rolling Stones, Madonna, la princesa Lady Di de Gales. O sea, de todos ellos vi que ellos tenían alguna connotación, alguna impronta personal de comunicación. Desgrabando sus entrevistas, de tomar su lenguaje no verbal y de agregarle 10 años de programación neurolingüística en las que uno puede desarrollar ciertas herramientas, pude crear este sistema de comunicación de alto impacto, en lo que se genera un vínculo o bonding en inglés, que es la forma de lograr entrar casi de una manera mágica en la cabeza del otro, encontrando cuáles son sus estados perceptuales más importantes, si es más auditivo, si es más visual, si es más kinestésico. Todos estos recursos y estos tips te llevan a poder crear ese vínculo comunicacional. Y esta comunicación de alto impacto o las técnicas que tienen estas personas que vos recién nos mencionabas, que vos entrevistaste, no se aprenden de un día para el otro. Ellos detrás tienen todo un equipo de comunicación que les enseñan a hablar de esa manera, a comunicarse de esa manera. Es correcto, bueno, tuve la suerte de estar muchas veces en el entorno de Bill Clinton, de ser el único periodista que entrevistó, además de él en 3 oportunidades, a su madre, Virginia Kelly, en 3 oportunidades. Y bueno, justamente pude analizar de dónde él había modelado su estilo tan carismático que aún hoy Clinton tiene el más alto porcentaje de popularidad en la historia de un presidente norteamericano. Y él me lo dijo, que modelando a Kennedy, a John Kennedy, un día él tuvo la oportunidad de visitarlo como estudiante allá en la Casa Blanca, y ahí cuando él estrechó su mano se dio cuenta que Kennedy tenía un carisma especial, y a partir de ahí se propuso estudiar cada pequeño detalle y modelarlo y buscar la estrategia de comunicación de él. Como bien vos decís, es algo que lleva tiempo y lleva algún tipo de coaching. Él en este sentido ha tenido el gran aporte de Anthony Robbins, también Robert Dilts es otro gran autor con El poder de la palabra, donde le da el significado a cada palabra, lo que impacta en la psiquis del otro, cómo hoy se sabe que las palabras tienen un poder hasta sobre la genética y cómo cuando alguien dice algo está de alguna manera generando algo en el otro. Alejandro, ¿a quién le conviene, vamos a llamarlo así, asesorarse en comunicación de alto impacto? Ser un comunicador que su audiencia realmente lo escuche y no esté volando en lo que la persona está diciendo. Tal cual. Comunicar es algo que en este momento se ha convertido en algo, como te dije antes, la palabra sería mágica, porque con las redes sociales, donde de alguna manera, al tener tantas oportunidades para comunicarse vía email, Facebook o Twitter, uno de alguna manera tiene blindado el one-to-one, el persona a persona, poder llegar a comunicar y lograr ese vínculo, tanto para empresarios, políticos, equipos de trabajo. Vos sabés que también lo estoy haciendo con equipos deportivos, donde ya tenemos gente interdisciplinaria trabajando, cómo lograr que un entrenador llegue a sus jugadores, que de alguna manera con su lenguaje no verbal pueda entrar en la mente de sus jugadores en momentos difíciles, en momentos donde los jugadores miran hacia el banco, por ejemplo en un partido de rugby, de fútbol, un tenista a su coach, y en ese momento lograr ese clic, esa cosa increíble que solamente se logra a través de una comunicación especial.
Alejandro, hay alguien viendo esta nota y dice, Alejandro Sangenis me puede enseñar a comunicar. No tiene por qué ser un gran empresario, un gran político, como vos bien decías recién, puede ser un entrenador de fútbol o hasta un comerciante que quiere vender su producto. ¿Cómo es el asesoramiento que vos ofrecés? ¿Cuánto dura? ¿Cómo es el curso? ¿Cómo se hace? Sí. Consiste en seminarios, en algunos casos, para grandes grupos, coachings personales y grupales, donde vos trabajás con el equipo y con sus líderes. Pues sabés que es muy importante, y eso se sabe muy bien en comunicación de crisis, que tiene que estar entrenado tanto el líder, el CEO de una compañía ante una crisis, como también sus mandos medios y todo aquel que integra el equipo. Todas las últimas crisis comunicacionales que hemos visto generalmente se dispararon por la falta de un coaching o un entrenamiento especial. Entonces, cuando un grupo o un equipo de trabajo quiere tomar un asesoramiento en comunicación, lo primero que se hace es un diagnóstico de cómo comunican ellos y cómo se expresan entre sí, cómo bajan la información desde arriba hacia abajo, si es de manera vertical o es más horizontal. ¿Cuáles son sus estados perceptuales? Si hay más auditivos, más visuales o más kinestésicos. Muchas veces siempre tenemos a ese, y lo vemos en la educación, pues esto también es muy bueno para la educación, ayudar a los estudiantes a estudiar. Hay chicos que son súper capaces y sin embargo son más auditivos y todo lo reciben de manera visual. Entonces solamente cambiando esa manera los progresos son enormes. La comunicación de alto impacto es amplia hacia todos y lo están aplicando afuera ya deportistas de elites, empresas y equipos muy importantes desde otro lugar, ¿no? Con algo más focalizado. Por ejemplo, Tiger Woods se sabe que utiliza tanto la programación neurolingüística como los anclajes de potencia para enfrentar los grandes torneos y las grandes campañas. Los tenistas a su vez también lo están haciendo. Pero en este caso tomamos todas las herramientas juntas, tenemos la comunicación no verbal, las herramientas de la programación neurolingüística y los modelos comunicacionales de estas grandes personalidades. Y Alejandro, alguien viendo esta nota y dice, me gustaría contactarlo, Alejandro, que me enseñe a comunicar. Puede ser una institución, puede ser un empresario, un político, o bien puede ser una entidad que diga, me gustaría que Alejandro venga y nos enseñe a nuestro grupo a comunicar. ¿Vos esos seminarios los das de manera individual, también de manera grupal? Sí, estos seminarios se dan a veces en teatros o en lugares así para muchas personas de manera más intensiva y si no, se hacen para equipos y para grupos de trabajo ya en lugares determinados y con un tiempo determinado para evaluar cómo van mejorando su comunicación. Alejandro, en esta charla nos estuviste hablando que una de las cualidades o características muy importantes de la comunicación es lo que se llama comunicación no verbal. ¿Cuáles son sus tips más principales? Sí, el lenguaje no verbal o comunicación no verbal es algo que se está desarrollando desde hace bastante tiempo sin que llegue al gran público. Hubo una serie, Lie to Me, muy conocida en este último tiempo que lo puso de moda y hoy el análisis no verbal de los discursos de los presidentes, de los ejecutivos, de todo aquel que tiene alguna función social importante es analizada por especialistas. Esto tomado para la vida normal, para el día a día, tanto de una empresa, un equipo de trabajo, en la familia también, hace que uno logre poder identificar el estado perceptual del otro. Entonces, por ejemplo, es muy importante el abrir las manos, como uno sabe, hay imágenes muy tradicionales, tanto de la religión, con la Virgen María, por ejemplo, o el Papa, pero también políticos y grandes hombres de la humanidad que desarrollaron ese lenguaje no verbal sin saber que era exactamente un eje comunicacional tan importante. En cambio tenemos el agarrarse las manos como Alfonsín, que era un abrazo desde el corazón hacia todos. Eso también implica el poder tener una comunicación estrecha con la gente sin hablar. Hay casos extraordinarios en la historia, como el de Aníbal, que ante una batalla importantísima antes de entrar en Roma, antes de luchar en suelo romano, le dijo a 50 etnias distintas un discurso solamente con gestos y señas y demostrando un lenguaje no verbal extraordinario. Eso fue tomado por Ligia Coca, por
otros grandes empresarios y líderes mundiales, en los que utilizando este gesto, por ejemplo, el gesto de ojiva, que es la integración de las manos, la integración de partes. Si ustedes observan ahora con atención, hay muchos grandes líderes que lo utilizan, por ejemplo, Angela Merkel, la alemana, ella permanentemente está utilizando la integración, siempre pensando que ya viene de un país como Alemania que estuvo separada por tanto tiempo y ella, hoy como líder, tiene la función de aglomerarlos y de consolidarlos. Es cierto, yo recuerdo ahora que estás hablando de la comunicación no verbal, cómo practicaba un ex gobernador de la provincia de Tucumán, actor, que lo filmaba mientras aprendía. Y realmente es terrible cómo se equivocaba y las veces que lo tenía que practicar y al final le salió. Es increíble la comunicación no verbal, cómo logra transmitir quizás algo que la propia palabra no lo puede lograr. Exacto, así está considerado. Hoy se sabe que solamente el 7% de la palabra y de lo que significa cada palabra impacta, mientras que el 38% son los tonos y el ya 58% pasan a ser los gestos y el lenguaje no verbal. Entonces ahí tenemos cómo en realidad hay tantos líderes que han pasado a la historia por su gran carisma y hay otros que siendo por ahí muy capaces en su inteligencia, en su intelecto, sin embargo no han sabido transmitirlo con el carisma a veces necesario. Bueno, a todos los que nos están viendo, yo les digo que si quieren aprender a comunicar, a que su mensaje sea efectivo, que consulten al consultor, justamente Alejandro Sangenis. ¿Cómo tiene que hacer la gente para ubicarte, Alejandro? Bueno, tenemos una página web de la consultora AS Media Advisory que es www.alejandrosangenis.com, sino al celular 154-407-0996. Bueno, y nos despedimos con algún concepto de comunicación. ¿Por qué, Alejandro, la gente tiene que saber comunicar, sobre todo aquellos que necesitan hacerlo? Mira, hacer algo bien y no comunicarlo es como guiñar el ojo en la oscuridad. Nadie se entera. Entonces es fundamental comunicar. Con una reconocida trayectoria en la zona norte, Veraza te ofrece un amplio surtido de artículos en madera, en un ambiente ideal para el hobbyista, el artesano, el arquitecto, el estudiante o simplemente aquel que necesite un producto en madera. Visítenos en nuestro local ubicado en Avenida Centenario 743, San Isidro, y deslúmbrese con todo tipo de piezas y objetos en madera. También hacemos cortes y muebles a medida y ofrecemos cursos y talleres. Veraza, todo en madera y con la mejor calidad. Gran Pescadería Capri, fundada por don Francisco Siliento en 1930. Gran variedad de pescados y mariscos nacionales e importados. Comidas para llevar, cazuelas y paellas. Atendido por sus dueños. Los esperamos en Cosme Bécar 383, San Isidro. También puede llamarnos al 4743-0897. Santarcieri de Biasi. Calidad y confianza en joyas y relojes. Atendido por el experto en relojería Ricardo Santarcieri y por el experimentado joyero Horacio de Biasi, esta firma es el lugar ideal para encontrar un distinguido obsequio y el sitio más seguro para reparar relojes. Esperamos su visita en nuestro local ubicado en Alvear 177 Martínez.